Hola, ¿cómo están? Soy Rodolfo Rodríguez. Hoy vamos a resolver problemas de estadística. Empecemos ya. Bueno, para empezar, vamos a tener este primer problema que dice así. Daniel le preguntó a 100 personas sobre la marca de teléfono celular que utilizan y registró los resultados que aparecen en la siguiente tabla, en un programa de computador. Marca de teléfono de celular está el 1 que tiene 75 usuarios, el 2 que tiene 20 usuarios y el tercero que tiene 5 usuarios. Daniel debe escoger entre las siguientes 4 gráficas que le ofrece el programa aquella que presenta la escala más adecuada a la información de la tabla. Observemos la gráfica 1, la 2, la 3 y la 4. Identifiquen cuál es la que nos ofrece mejor visualización. Observamos que la primera no me sirve porque ahí no nos muestra lo que nos está mostrando aquí la tabla. El 1 es 75. Entonces ahí no se sabe qué número es. El número 2 tiene que dar 20, ¿cierto? 20 usuarios. Tampoco muestra con claridad cuáles son esos valores que muestra esta tabla acá arriba. El segundo tampoco. El tercero sí la está mostrando. El 1 llega hasta 75. La segunda llega hasta el 20, acá observamos 20. Y la tercera, la mitad de 10 sería 5. Ahí nos está mostrando con claridad la tercera. Miremos la cuarta. La cuarta tampoco nos muestra con claridad estos resultados. Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Cuál gráfica debe escoger Daniel? La C. Bueno, vamos con la segunda que dice: responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información. La siguiente gráfica muestra el número de vehículos nuevos vendidos en 2 municipios durante el 2009. Observamos que el municipio 2 está con una línea muy gruesa y el municipio 1 está con una línea delgada. Entonces observamos que el municipio 2 va haciendo esto, como puede observar, la línea gruesa, y el municipio 1 la línea delgadita, para mayor comprensión. Entonces dice acá, ¿en qué mes fue igual el número de vehículos nuevos vendidos en los 2 municipios? A, enero; B, septiembre; C, octubre; D, diciembre. Como podemos observar, las dos gráficas se unen en este punto y observamos que es septiembre. Entonces la respuesta correcta del 2 sería la B, septiembre. Bueno, para esta misma gráfica tenemos la tercera pregunta, porque dice acá, responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo a esta gráfica, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál de las siguientes gráficas, pues vamos un poquito más, cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la información sobre el número de vehículos nuevos vendidos en el municipio 2? Solamente el municipio 2 de la línea gruesa, ¿cierto? Durante los 6 primeros meses del 2009. Entonces los 6 primeros sería enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. ¿Sí? De aquí para allá. Entonces dice aquí que represente correctamente. Acá observamos que este es un diagrama, un pictograma, ¿cierto? Donde el carrito entero son 40 vehículos y medio carro sería 10 vehículos, ¿cierto? Entonces analicemos cuál representa correctamente lo que nos están preguntando. Bueno, observamos que aquí enero está entre el 80 y 100 vehículos, ¿cierto? Podemos decir que 90 vehículos, recuerde que es la línea gruesa. En enero se vendieron 90 vehículos en enero. Vamos a mirar cuál de estas tiene 90. Recuerde que 40 vehículos es para el carro que está completo. Entonces acá sería
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 40. Entonces 9 por 4, 36. Daría 360 vehículos. O sea, esta no es porque en enero se vendieron 90 vehículos. O sea, de una vez queda descartada la D. Miremos la C. En la C observamos que hay 1, 2, 3, 4 carritos completos. Sería 4 por 40, ¿cierto? 4 por 4 y 16, le agregamos, serían 160 vehículos en enero. Y resulta que son 90. No me sirve, la C no es. Ahora miremos la B. En la B observamos 1, 2, 3, 4 carros completicos. Multiplicado por 40 me da 160 más medio carrito más 10 sería 170. Y tampoco es porque debe salir 90. Bueno, ahora observemos la A. Si no es ni la D, ni la C, ni la B, va a ser la A. Vamos a mirar si es cierto. Dos carros completos sería 40 y 40, 80 más mitad del carro que vale 10. Entonces sería 40 más 40, 80 más 10, 90. Quiere decir que se vendieron 90 en enero. Y es correcto. Vamos a mirar si en febrero se vendieron 70 vehículos. Recuerde que de 60 a 80 la mitad sería 70. Deben salir 70 aquí. Entonces la mitad sería, la mitad del carrito serían 10, ¿cierto? Sería 10, 20, 30 más 40, 70. Para marzo se vendieron 100. Entonces sería 40 más 40, 80 más 10, ahí están los 100. Quiere decir que la respuesta correcta es la A. De ahí para allá, pues usted se va a dar cuenta que ahí va a salir esa información y va a estar correcta. Bueno, entonces el cuarto punto. El cuarto punto dice: en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de CDs de 4 géneros musicales vendidos en una tienda durante una semana. Entonces, género musical está el tropical, que equivale al 50%, rock y pop 25%, instrumental 12,5%, regional 12,5%. Entonces aquí dice cuál de las siguientes gráficas representa la información que se presenta en la tabla. Entonces, observando, miramos que tropical es el 50%, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por aquí. Yo por aquí hice un círculo. Aquí hice un círculo para ese ejercicio. Entonces vamos a analizarlo mejor. Entonces dice acá, tropical es el 50%. Quiere decir que es la mitad de este círculo, ¿cierto? Recuerde que todo el círculo completo sería el 100 y la mitad sería el 50. Entonces, aquí observamos que tropical es todo esto. Ese es el tropical. Bueno, ahora dice que Roy Pop el 25%. El 25% es la cuarta parte de esto, ¿cierto? Entonces va a ser este pedacito, ¿cierto? Y entonces ahí dice, ese Roy Pop serían unas líneas, pero hacia abajo. Y ahora dice el instrumental el 12,5 y regional el 12,5. Entonces la mitad de estos dos. Entonces sacamos la mitad. Y para el instrumental está con bolitas. Las bolitas acá. Y para el regional es todo oscuro. Color oscuro acá. Y observamos cuál de estas sería la gráfica. Como pueden observar, la gráfica que corresponde a la que acabamos de dibujar es la B, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la B.
Bueno, otra cosa importante es que cuando se vaya a hacer a colorear un diagrama circular, siempre se debe hacer de esta forma, en este sentido, siempre en este sentido. Bueno, ahora seguimos con el quinto. El quinto dice: en la órbita espacial de la Tierra hay aproximadamente unos 9.000 objetos construidos por el ser humano. De estos objetos, 1.800 son satélites inactivos, 450 son satélites activos, 4.050 son fragmentos de satélites y 2.700 fragmentos de cohetes. ¿Cuál de los siguientes diagramas representa de manera más precisa la situación? Entonces, vamos a quitar esta, vamos a darle la vueltita mejor. Entonces, ¿cuál de estas gráficas A, B, C, D representa correctamente lo que nos acaban de decir? ¿Sí? Entonces, la A, la B, la C o la D. Bueno, entonces observamos satélite inactivo. Vamos a mirar, vamos a copiar aquí satélites inactivos. Bueno, aquí vamos a copiar así: satélites inactivos, satélites activos, fragmentos satélites, fragmentos de satélites, y fragmentos de cohetes. Bueno, entonces en el primero dice que son 1.800. En el satélite activo son 450. En el siguiente son 4.050. Y fragmentos de cohetes serían 2.700, según lo que está tratando el problema. Al sumar todo esto me da 9.000. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hallar la frecuencia relativa de estos. Sería 1.800 dividido en 9.000. 450 dividido en 9.000. 4.050 dividido en 9.000. 2.700 dividido en 9.000. Lo que yo quiero es llegar a porcentaje, al porcentaje. Bueno, entonces 1.800 dividido en 9.000 nos da 0,20. 450 dividido en 9.000 me da 0,05. 4.050 dividido en 9.000 me da 0,45. Y 2.700 dividido en 9.000 me da 0,30. Y en porcentaje, recuerden, para pasar a porcentaje, mover la coma decimal 2 lugares a la derecha y nos queda el primero 20%, 5%, 45% y 30%. Bueno, ahora ya nos queda fácil mirar cuál es la respuesta correcta, ¿cierto? Porque ya lo tenemos en porcentaje. Entonces miramos la A. Dice satélites inactivos. Serían 1.800, ¿cierto? Entonces observamos aquí dice porcentaje de objetos. Entonces vamos a mirar, bueno, el 20%. Satélites activos sería el 5%. Bueno, fragmentos de satélites, 45%, muy bien. Fragmentos de cohetes sería el 30%. Pero acá observamos que hay un error, porque ahí no nos está señalando el 30, sino un poquito más. Entonces la A no es. Objetos en el espacio. Dice acá que satélites inactivos, recuerde que siempre se va a mover en este sentido, ¿cierto? Satélite inactivos, dice acá 1.800, miramos, satélite inactivo 1.800. Satélite activos, dice aquí que 450, muy bien. Fragmentos de satélites 2.700, fragmentos de satélites nos dio 4.050. Entonces aquí ya hay un error. Fragmento de cohetes 2.700, o sea que están invertidas estas dos. Entonces, por ese error, la B no es. Ahora miremos la C.
Objeto en el espacio. Entonces acá, satélites inactivos. Acá señala un número, ¿cierto? Entonces debe ser 1800, se aproxima. Bueno, satélites activos. Dese cuenta que aquí no nos está mostrando bien. O sea, estas gráficas nos tienen que mostrar lo que nos está diciendo aquí el problema, la situación. Y no está muy claro, entonces la C no es. Ahora miremos la D. Si no es ni la A, ni la B, ni la C, por lo tanto debe ser la D. Vamos a mirar si es la D. Recuerda que se va a mover siempre en este sentido. Satélites inactivos son 1800 y equivale al 20%. Está 20%, muy bien. Satélites activos serían 5%, muy bien. Fragmentos de satélites sería el 45%, muy bien. Y fragmentos de cohetes equivale al 30% y por tanto la respuesta correcta es la D. Entonces el quinto es la D. Bueno, vamos para el sexto problema. Ahora vamos con el problema número 6. En la siguiente tabla se presentan los porcentajes del total de clientes de una estación de gasolina que compraron diferentes tipos de combustible el lunes pasado. Acá tenemos los tipos de combustibles y acá el porcentaje del total de clientes que compraron combustible. Para la gasolina corriente, el 60%. Gasolina extra, 30%. Gas vehicular, 10%. De los clientes que compraron gasolina corriente, el 30% pagó 50,000 pesos o más. Y de los clientes que pagaron gasolina extra, el 50% pagó 50,000 pesos o más. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa correctamente la información que aparece en la tabla? Dese cuenta que lo que aparece aquí de más, de 50,000 pesos más, eso no va a intervenir para hacer la gráfica. Bueno, entonces, gasolina corriente dice 60%. Entonces, sabemos muy bien que haciendo la gráfica nos da lo siguiente. Bueno, acá vamos a dividir esto por la mitad para indicar el 50%. ¿Sí? Y el otro 50 que está ahí, lo vamos a buscar aquí la forma que nos dé partirlo en 5 partes. Va 1, 2, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, dividido en 5 partes. Bueno, para mayor claridad de lo que estamos haciendo, acá dice gasolina, aquí abajo, muestra aquí abajo, gasolina corriente 60%. Y aquí vamos a hacer que también nos muestra aquí el 60%. Entonces 50 más 10, acá nos muestra el 60%. Vamos a colorearlo. Todo esto que usted mira aquí sería el 60%. Todo lo que está con rojo es el 60%, ¿cierto? Ese es el 60%. Gasolina extra, el 30%. Entonces vamos contando 10, 20 y 30. Entonces este pedacito hasta acá va a ser el 30%. $10, 20, 30. Ese sería el 30%. Y el 10% quedó para el gas vehicular, que sería este otro. Ya con base a lo que acabamos de hacer, vamos a mirar cuál gráfica es la que nos representa la que acabamos de hacer. Bueno, entonces observamos que la gasolina corriente el 60%. Entonces aquí dice gasolina corriente 60%, pero resulta que esto está muy pequeño porque ese no es el 60%. Entonces esta, la A no es, porque hay un error ahí. Acá miramos la B, dice gasolina corriente debe ser el 60%. Ahí está mostrando lo que acabamos de colorear en rojo, ¿sí? Gasolina extra el 30%, ahí está mostrando que sí es esa parte. Y el 10% equivale al gas vehicular. O sea, esta B está bien. Vamos a mirar el otro a ver qué dice. Gasolina corriente 60%, ahí está mostrando solamente el 50%, no el 60%, entonces esta no es. Y ahora la D.
Gasolina corriente dice 60%, pero podemos observar que este no es el 60%, es el 10%, entonces esta no es. La única correcta sería la B. Bueno, ahora vamos a pasar al problema 7. En el problema 7 dice: las siguientes gráficas muestran los resultados a nivel nacional y los resultados de algunos departamentos del país en las elecciones presidenciales del año 2010. Acá observamos que el candidato 1, recuerde que siempre va así, en este sentido. Candidato 1, que sería esta, observamos que ocupa como el 60%, ahí está en la gráfica. Candidato 2, el 12%. Candidato 3 sería 24%. Y otros, el 4%. Aquí observamos en una gráfica de barras también lo mismo: candidato 1, 2, 3 y otros. Entonces, en Córdoba, el candidato 1 obtuvo mayor votación, ¿cierto? Aquí en San Andrés también el candidato 1 obtuvo la mejor votación, y así sucesivamente mirando la gráfica. Entonces dice acá: de acuerdo con la gráfica se puede concluir que en los departamentos del país que no aparecen en la gráfica de barras, el candidato 2 obtuvo, entonces dice, el doble de votos que el candidato 3, menor votación que el candidato 3, igual votación que el candidato 3, mayor votación que el candidato 3. Están comparando el candidato 2 con el 3, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá: candidato 2 aquí tuvo menor resultado en porcentaje, y el candidato 3 obtuvo 24, o sea, acá obtuvo mayor, ¿cierto? Aquí mirando en estos departamentos, el candidato 2 casi llega al 30%, y el candidato 3 el 10%. O sea, acá el candidato 2 le ganó. Aquí el candidato 2 le volvió a ganar al candidato 3. Aquí el candidato 2 en Santander, candidato 2 le ganó también otra vez al candidato 3. Aquí observamos que también le ganó. Y en Vaupés, el candidato 2, que es el del negro, también le ganó al 3. O sea, en estos departamentos el candidato 2 le ganó, pero en los resultados nacionales el candidato 3 le ganó al 2. Aquí fue al revés, ¿cierto? Entonces dice acá: de acuerdo con la gráfica se puede concluir que en los departamentos del país que no aparecen en la gráfica de barras, el candidato 2 obtuvo el doble de votos que el candidato 3. Esa no es. Menor votación que el candidato 3. Aquí observamos que el candidato 2 obtuvo mayor votación, ¿cierto?, que el candidato 3. Pero en los resultados a nivel nacional, el candidato 3 le ganó al candidato 2. Por tanto, la respuesta es la B. Menor votación que el candidato 3. Esto fue un resultado de los otros departamentos que no aparecen en la gráfica de barras. Entonces, la 7, la respuesta es la B. Bueno, vamos a pasar al 8. Vamos a quitar de una vez este. Vamos a pasar al 8. El 8 dice: un curso tiene 27 estudiantes. El promedio de las calificaciones obtenidas por 25 de ellos en ciencias sociales es 3.3. Los otros dos estudiantes fueron calificados con 4.5 cada uno. ¿Cuál es el promedio de las calificaciones de los 27 estudiantes del curso en ciencias sociales? A, 3, B, 3.1, C, 3.7 y D, 4. Entonces, para resolver este ejercicio es muy importante utilizar la siguiente fórmula. Esto es para hallar el promedio. Bueno, como en el primer caso no están todos los 27, sino hay 25. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar todos estos estudiantes, x1 más, x2 más, x3 más, hasta llegar al último, que en este caso serían 25, ¿cierto? X sub 25 sobre
N, que en este caso sería esos 25 estudiantes. ¿Cuánto nos va a dar eso? Vamos a llamar que la suma de esto es X grande sobre 25. Y el promedio de eso nos dio 3,0, ¿no? Hallemos el valor de la X. ¿Cuánto nos da? X es igual a 25 multiplicado por 3,0. Al multiplicar eso, me da 75. Entonces, 75 fue la suma de esas notas. Bueno, ahora, como nos piden, dice cuál es el promedio de las calificaciones de los 27, acá solamente eran 25, entonces nos toca agregarle a los dos estudiantes que sacaron 4,5 cada uno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A 75 le sumamos las dos notas de estos dos estudiantes, ¿cierto? Que sacaron cada uno 4,5. Entonces aquí primero habían 25 y le sumamos los dos estudiantes que llegaron, ¿cierto? Los que sacaron buena nota. Entonces, al sumar 75 más 4,5 más 4,5, eso me da como resultado 84. Y 84 dividido en 27. Y al hacer la división me da 3,1. Y esta es la respuesta de los 27 estudiantes, ¿cierto? Entonces sería 3,1 la B. Bueno, vamos a pasar al problema 9. En el problema 9 nos dice, con la vuelta acá, el problema 9 dice, la siguiente gráfica muestra el número de salas de cine en algunos países de Latinoamérica. Entonces observamos que acá México tiene mayor sala de cine, ¿no? ¿Cuáles de estos países tiene un número de salas de cine superior al promedio de los 6 países? A, México solamente. B, México y Argentina solamente. C, México y Argentina y Colombia solamente. D, México, Argentina, Colombia y Venezuela solamente. Entonces, para saber ello, saber qué promedio tiene, nos toca sumar estos numeritos que aparecen aquí. Al sumarlos y al dividirlo por 3, 4, 5, 6 por 6, nos da un promedio. Y en ese promedio vamos a mirar cuál de estas es la respuesta correcta. Entonces, vamos a empezar a hacer lo siguiente. Sumatoria de X sub I sobre N. Entonces empezamos con 318, le sumamos 171 más 338, vamos mirando acá, más 3102 más 240 más 320 sobre, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido por 6, al sumar todos estos números, nos va a dar, entonces asociémoslo en grupitos de 2 para poderlo sumar mejor. Entonces 318 más 171 me da 489. 338 más 3102 me da 3440. 240 más 320 me da 560. Todo esto dividido por 6. Ahora 489 sumado con 3440 más 560, eso me da 4489 dividido entre 6. Y al hacer la división, este promedio me da 748,16. Entonces vamos a mirar qué países están entre este promedio. Entonces observamos que 318 está muy bajo comparado con este valor. Este también, 171, 338. El único sería el de México. Los otros también están muy bajos. Entonces, como la pregunta dice, ¿cuál o cuáles de estos países tienen un número de salas de cine superior al promedio de los 6 países? Entonces observamos que solamente fue México. Entonces México solamente es el único país que tiene un promedio, ¿cierto?, superior
a 748,16. Bueno, entonces vamos para el 10. Para hacer el problema 10, dice, una máquina pega 100 suelas de zapato cada 10 minutos. Después de encender la máquina es necesario esperar 2 minutos para que comience a funcionar. La expresión algebraica P igual a 10 por T menos 2, donde P representa el número de suelas pegadas y T el tiempo transcurrido en minutos, describe la situación. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra el número de suelas pegadas cuando han transcurrido 12, 22, 32, 42, 52 y 62 minutos a partir del momento en que se prende la máquina? Observamos lo siguiente: 12 menos 2, entonces vamos a copiar la formulita. 12 menos 2, acá nos da 10. Y 10 por 10 nos da 100. Entonces la que nos dé 100 en la primera, ahí lo vamos clasificando. Esta nos dio 100, entonces bien. Esta también. Esta no. Está entre la A y la B. Vamos a seguir con la segunda. 10 por... Bueno, seguimos copiando la fórmula que nos dieron. Entonces, 10 por T menos 2. Y vamos a reemplazar en el segundo, que sería 22. Entonces, P igual a 10 por 22 menos 2. Y 22 menos 2 sería 20. Y 10 por 20 me da 200. Entonces, quiere decir que en la segunda nos tiene que dar 200. Entonces, 22, 200, 22, 220. Quiere decir que la tabla que está bien es la A. Bueno, vamos a pasar al 11, que dice: responde las preguntas 11 a 13 de acuerdo con la siguiente información. Para adquirir una casa nueva de 24 millones de pesos por medio de un préstamo a 15 años, existen diferentes planes de crédito. 4 de ellos se representan en la siguiente gráfica. Entonces, vamos a mirar aquí las preguntas. La primera pregunta, mirando así nomás, la primera pregunta nos dice: voy a colocarla así para ir resolviendo pregunta por pregunta. Bueno, entonces dice: ¿cuál es el plan que tiene la cuota más alta después del año 8? ¿El plan 1, el plan 2, el plan 3 o el plan 4? Entonces aquí necesitamos analizar bien la gráfica. Entonces observamos que el plan 1 va subiendo, ¿cierto? El plan 4 va descendiendo, va bajando. Y el plan 3 es constante, una línea constante acá. Y el plan 2 sube y luego baja. Bueno, entonces ¿cuál es el plan que tiene la cuota más alta después del año 8? Entonces miramos aquí el 8, observamos, ¿cierto? Vamos subiendo y observamos que es esta. Después del año 8, el plan 1 va a ser el más costoso. Entonces, la respuesta es la A. El plan 1 es el plan que tiene la cuota más alta después del año 8. Bueno, vamos con la segunda, ¿sí? Que sería la 12. Dice: ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones sobre las cuotas correspondientes a los planes de crédito es o son verdaderas? Dice la 1: la cuota es fija en el plan 3. La cuota es fija en el plan 3. Vamos a mirar. Entonces aquí observamos que en el plan 3 la cuota es fija. Muy bien, eso está bien. La 2: la cuota aumenta cada año en el plan 2. Entonces observamos que aquí no es cierto. Acá va subiendo, pero después baja. Y dice: la cuota aumenta cada año en el plan 2. No. Ahora dice la tercera: la cuota disminuye cada año en el plan 4. Entonces observamos que va disminuyendo en el plan 4. Y esto es correcto. Entonces dicen: A, la 2 solamente. B, la 1 y la 2 solamente. C, la 1 y la 3 solamente. D, la 1, la 2 y la 3. Observamos que las que están
correctamente es la 1 y la 3. Entonces sería la C. La C es la que está correcta. Bueno, vamos para el 13. Dice, la cuota mensual tiene el mismo valor al cumplir el quinto año para los planes. Entonces, A, 1 y 2, B, 2 y 3, C, 1, 3 y 4, D, 2, 3 y 4. Entonces, mirando la gráfica, observamos que el plan 1, el plan 4 y el plan 3 se unen en este punto, ¿cierto? Dice, la cuota mensual tiene el mismo valor al cumplir el quinto año, y fuera de eso es el quinto año. Bueno, entonces, al cumplir el quinto año, son para los planes. Está el plan 4, ¿cierto? Pongámoslo por aquí. El 4, también está el plan 1, y el plan 3 también está ahí, el plan 3. Entonces solamente está el 1, el 3 y el 4, pero no está el 2. Entonces el que diga 2 no me sirve. Entonces 1 y 2 no sirve porque está el 2. 2 y 3 no me sirve porque está ahí el 2 también, ¿cierto? Y en esta también aparece el 2. Solamente la respuesta correcta es 1, 3 y 4, que son los que tengo acá. 1, 3 y 4. Sería la C. Bueno, hasta aquí vamos a dejar estos problemas y luego vamos a seguir con otros en otro video. Muchas gracias.